Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué hacen las personas que lo heredan en esta situación? Pues digamos que hay tres caminos. Uno es que esa persona que fallece, a la que llamamos causante, haya dejado un testamento. Hablamos entonces de una figura en la cual la voluntad de esa persona queda plasmada en un documento. Esta sucesión, que se llama testada, puede ser, ese testamento puede ser abierto o puede ser cerrado. Ya lo vamos a mirar. El segundo camino es la sucesión intestada, que es cuando el causante no dejó una consignación de esa voluntad y es la ley la que entra a repartir esos bienes. Y en tercer lugar, el causante puede repartir en vida esos bienes porque la ley lo permite, es decir, sin necesidad de un testamento puede entregar los distintos inmuebles o muebles a sus herederos según él lo disponga, y eso tiene plena validez. Volvamos al punto del testamento. Decíamos que hay un testamento abierto y uno cerrado. El testamento abierto es el que se conoce por 3 testigos y el notario, y el cerrado es el que se plasma por escrito. Se invocan 5 testigos y el notario, pero estos conocen el contenido solo cuando la persona fallece, o sea que es, digamos, una reserva que se puede durar muchos años en custodia del notario. En ambos casos, el causante pues va a disponer de sus bienes respetando a todos sus herederos. Este trámite pues obviamente se hace ante un notario. Cuando la persona no deja un testamento, sería el segundo caso, se llama la sucesión intestada, en la cual la ley hace esa atribución de bienes según unos órdenes sucesorales, que son, digamos, unas jerarquías que excluyen a las demás. Entonces, en el primer eslabón o escalera, para que lo vean, digamos, gráficamente, están los hijos del causante. Si tuvo hijos, ellos excluyen a los demás herederos y se quedan con los bienes. Si no hubo hijos, en un segundo lugar o en un segundo orden sucesoral están los padres del causante o su cónyuge si los tuvo. Si no los hay, pasamos al tercero, que son los hermanos del causante. Si no los tuvo, pasamos al cuarto, que son los sobrinos del causante. Si no tuvo sobrinos, el último de estos órdenes le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual se quedará con todos los bienes. De esta manera la ley atribuye de manera equitativa estos bienes. Hay que tener en cuenta que esa sucesión puede ser de común acuerdo y se acude ante un notario con la presencia y el apoyo de un abogado para hacer ese reparto de bienes y ese inventario necesariamente. Pero si no hay esa voluntad, hay que adelantar ese proceso ante un juez de la República, lo que es pues más largo. A veces hay sucesiones que pueden demorarse 10, 12 años o más, y es más costoso. Los gastos, por ejemplo, en la sucesión ante notario, pues los honorarios del abogado son un poco más bajos y, como dijimos, es un procedimiento mucho más rápido. Para que haya una sucesión, pues se requiere que esa persona o esos herederos más bien no hayan sido desheredados. Resulta que cuando uno o varios herederos en vida no cuidaron de ese causante, no lo apoyaron en su enfermedad, por ejemplo en su vejez, o incluso lo lesionaron o lo mataron, pues hay una causal de desheredamiento que puede ser invocado por los otros herederos. Esa persona, claro, con el análisis y el concepto que dé el juez en su fallo, pues no tendrá derecho a los bienes que le corresponderían. Entonces es una causal importante. Tengamos en cuenta que si no se llama a todos los herederos y la sucesión sigue su camino, y ese heredero que fue excluido después se da cuenta del reparto de bienes, puede interponer una acción que se llama petición de herencia.
que consiste en devolver esos bienes por parte de todos los herederos hasta un punto cero para volver a hacer el reparto. Pero esta es una situación bastante compleja porque generalmente esas personas ya se han gastado la plata, han vendido bienes, esos bienes ya han transcurrido por muchas manos y es muy difícil. Entonces el consejo es que siempre se tenga en cuenta a todos los herederos, no importa los conflictos familiares que haya al respecto. El tercer camino, como dijimos, tiene que ver con la disposición en vida que haga el causante de esos bienes. Así lo contempla el Código General del Proceso, y en el cual esta voluntad de la persona, aunque no es un testamento, pues sí tiene, digamos, unos visos parecidos, porque según el deseo del causante puede entregarle unos bienes a un heredero y otros a otro, pero tratando de ser muy equitativo para que todos les corresponda. Estos son los tres caminos que tiene el heredero para cuando muere el causante y se quiere no solamente recibir los bienes que haya dejado, sino también contempla las obligaciones que haya dejado ese causante. De manera que siempre se requiere la asesoría de un abogado y en la medida de lo posible, pues es mejor hacerlo por notaría, por la relativamente poca duración y por los costos que se reducen significativamente.